Muy buenas noches, estimados hermanos. Qué bendición estar nuevamente dirigiéndome a ustedes para estudiar la palabra del Señor. Hoy volvemos nuevamente a tomar el libro de los Salmos, el Salmo número 42. Por favor, abra su Biblia ahí. Salmo 42. Ya hemos tomado tiempo para estudiar algunos detalles acerca de este Salmo. Nos ha tomado 3 estudios. Vimos acerca de los hijos de Coré, que son los que prepararon el Salmo para que fuera un cántico en las alabanzas del Señor. Luego también estudiamos acerca de la historia detrás del Salmo. Y ya vimos que pues se trata del tiempo en que David huyó de su hijo Absalón. Lo vimos la semana pasada, cómo Absalón se subleva contra su padre, el rey David, y él tiene que huir de su hijo para salvar su vida y salvar luego el reino. Al final David logra restaurar su posición otra vez como rey de Israel. Su hijo fallece en la lucha por el reinado. Y historias tristes sucedieron en la vida del rey David, y esta es una de ellas. Salmo 42:1 dice así: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Versículo 2: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. 2, la primera parte. Aquí nomás de entrada lo que vemos es pues la figura de un siervo que anda por los bosques, que anda por los montes, y dice que brama por las corrientes de las aguas. Esa es la primera figura que aparece al iniciar la lectura del Salmo. Nos presenta un animal del bosque, un animal que anda con una sed increíble, a tal punto que la Biblia dice que él brama por las aguas. En otras palabras, él está pidiendo el agua. Este siervo está rogando, está clamando por agua. Ha llegado a este punto de necesidad que el animal está bramando, pidiendo el precioso líquido de vida. Interesante, pero sea que el siervo lo que esté necesitando es el agua para calmar su sed, o si es para encontrar el refugio, a ambas figuras nos hablan de la necesidad que tiene el hombre de Dios. En este caso son figuras que hablan acerca de la necesidad que tenía el rey David de Dios en aquel tiempo tan angustioso, en aquel tiempo tan terrible, en aquel tiempo de tan grande necesidad que él enfrentó. Nosotros también necesitamos la ayuda de Dios, el auxilio de Dios, para poder vivir nuestra vida cotidiana. Porque la vida, aunque sea la vida normal del día a día, no deja de ser un tiempo en que se presentan muchas dificultades. Necesitamos la presencia de Dios, el auxilio de Dios, la guía de Dios en todo momento. Ahora, aún en los barrios más tranquilos, ya no se puede salir, ya no se puede andar, ya no se puede vivir como se vivió antes. Antes confiábamos mucho en la persona que se acercaba a nosotros y nos hablaba o nos pedía algo, aunque fuera la hora. Hoy día nosotros se nos acercan las personas y desconfiamos, porque ahora ¿en quién se puede confiar? Por el tiempo y el mundo en que estamos viviendo, y cómo se han perdido los valores y cómo se ha perdido el respeto de la vida. Entonces ocupamos de Dios todo el tiempo. Las situaciones son difíciles, las situaciones que enfrentamos no están tan fáciles. La situación que vivimos hoy día por causa de la pandemia y todo lo que se ha dado ha complicado la vida de muchísimas personas. Creo que ha afectado en un grado a otro a todas las familias, a todas las personas. Y entonces, por supuesto que en un momento como este, con mucho más lógica, podemos decir que nosotros ocupamos de Dios. Ocupamos de Dios. Y si hablamos de la vida espiritual, como cristianos que somos nosotros, pues con mucho más razón cada día ocupamos de la bendición de Dios. Nuestra alma clama por el auxilio de Dios, por la protección de Dios, por sed que tenemos
del Dios vivo, de sabiduría y de guía y de fortaleza de Él. Porque en la vida espiritual no hay tregua en la batalla. Tenemos lucha contra la carne, tenemos lucha contra el mundo, tenemos lucha contra el diablo, y es una batalla sin tregua, no hay descanso. Si usted va al versículo 2, dice así: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, y hace una pregunta. Quiero que note la pregunta en la segunda parte del versículo. Versículo 2 dice: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Es la pregunta que se hace el salmista. ¿Cuándo me presentaré delante de ti? ¿A qué se refiere David con esto? Bueno, tiene que ver con la costumbre muy arraigada en el pueblo israelita, en el caso de David, por supuesto, como siervo de Dios, esa costumbre arraigada que tenía el pueblo de adoración a Dios. Pero recuerde que para ellos había un lugar especial de adoración, que era en el tabernáculo de Jehová, que luego se cambiaría por el templo de Dios. Entonces, para el judío, estar cerca donde estuviera el tabernáculo, porque en el tabernáculo estaba el arca de Dios, el arca del pacto, y el arca de Dios era importante por el simbolismo que ella contenía, y porque ahí se manifestaba la presencia de Dios. Y era el lugar donde ellos se reunían, donde hacían sus sacrificios y alababan a Dios, como se decía que se tenía que hacer en la ley de Moisés. Entonces, para ellos era muy importante ese tipo de ceremonias, ese tipo de culto, y David añoraba eso, cumplir con ese asunto. Y por eso él dice: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Él estaba hablando: ¿cuándo voy a volver yo al tabernáculo de Dios para hacer el culto de Dios? No es que él no pudiera buscar a Dios o clamarle ahí donde estaba, sino que él está hablando de un tiempo especial en ese lugar especial del tabernáculo, que es un lugar muy especial para el pueblo judío. Lo era mucho en ese tiempo. Hablando un poco acerca de esto, déjeme decirle que hoy día nosotros, los creyentes, la iglesia de Dios, nosotros no necesitamos realmente de un lugar específico para experimentar un encuentro cercano con Dios. No ocupamos un lugar específico para esto. Hoy podemos llegar a Dios desde cualquier lugar donde usted y yo nos encontremos. Sea en la casa, sea en el parque, sea en el bus, sea en el valle, sea en la montaña, sea en el pueblo, sea en la ciudad. Donde quiera que usted y yo nos encontremos, ahí nosotros podemos experimentar un encuentro cercano con Dios. La Biblia nos enseña que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, la Biblia dice que el velo del templo se rasgó en dos, y eso es un simbolismo de lo que Dios o lo que Jesús logró en su muerte. Al romper el velo del templo, abrió acceso al lugar santísimo, porque el velo separaba el lugar santo del lugar santísimo, y al lugar santísimo solo entraba el sacerdote una vez al año. Pero al ser abierto el velo, al ser roto el velo de arriba a abajo y abierto, nos estaba indicando que ya todo el pueblo tiene acceso directo a Dios, gracias a la muerte y sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Eso usted lo puede encontrar en Mateos 27:51. La Biblia dice en 1 Corintios 6:19 que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Eso no sucedía en el Antiguo Testamento, ni siquiera en los tiempos de David. El Espíritu venía e iba. Pero cuando llegó el Pentecostés, ya el Espíritu de Dios hizo su morada en nosotros. Ahora usted y yo, si somos creyentes, si usted es creyente, el Espíritu de Dios, que es Dios mismo, mora en usted y mora en mí. Y entonces la verdad es que tenemos comunión completa y constante con Dios en nosotros. No tenemos que ir allá, no tenemos que buscar aquí, no tenemos que buscar acá, sino que el Espíritu Santo está en nosotros. Y cuando hablamos a Dios que está en nuestro corazón. Hablamos al Dios que mora en el tercer cielo, en su trono. Hablamos al Dios que está en todo lugar.
porque Dios es omnipresente. Pero recuerde, Dios está en nuestro corazón. ¡Qué bendición más grande la que Dios nos ha dado a nosotros, los hijos de Él! Además, Jesús dijo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En Mateo 28, el versículo 20, la segunda parte. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces usted y yo podemos tener acceso a Dios en cualquier momento y en cualquier lugar, porque Él está con nosotros todo el tiempo. Él está con nosotros todos los días. Donde quiera que usted va, ahí está el Dios. Donde quiera que usted se encuentre, ahí está Dios. Cualquier situación en la que estamos enfrentando, ahí está Dios. Jesús está con nosotros por su promesa, el Espíritu Santo está en nosotros y Dios omnipresente está en nosotros, ve a nosotros y cuida de nosotros. Y eso es una gran bendición que usted y yo podemos experimentar hoy día. Aún así, con esas bendiciones increíbles, nosotros estamos llamados también a reunirnos. No vamos a dejar eso por un lado. No quiero que me malinterprete, que yo estoy diciendo que ya no ocupamos la reunión de la iglesia local, la congregación de los hermanos, de ninguna manera. A pesar de que el Espíritu está en nosotros y de que Cristo está con nosotros y Dios nos cuida y nos mira cada día, la Biblia dice que estamos llamados a congregarnos. Es un deber que tenemos para nosotros adorar a Dios juntos como pueblo de Dios, como hermanos de la fe. Y esto se ve en el Nuevo Testamento, este deber de reunirnos nosotros. Pero hay textos como Hebreos 10:25, un texto muy conocido para nosotros que dice así: no dejando de congregarnos. Ahí se nos dice: no deje de congregarse. Usted tiene el Espíritu de Dios, está bien. Usted tiene la Biblia de Dios, está bien. Con la Biblia y el Espíritu Santo, usted puede leer la Biblia y entenderla. Y usted puede pensar: bueno, con esto ya yo me puedo valer por mí mismo, ahí en mi casa, ya lejos, no necesito congregarme. Es cierto que tienes el Espíritu y es cierto que tienes la palabra de Dios y es cierto que puedes alimentarte, pero la Biblia, la palabra de Dios, que la que usted va a estar leyendo, te dice ahí mismo: no deje de congregarse. Es bueno leer la Biblia, es bueno estudiarla y es bueno leerla donde quiera que usted esté y va a entenderla, pero la Biblia misma dice: no deje de congregarse como algunos tienen por costumbre, porque hay gente que se acostumbra, no quiero congregarme, o se congrega muy poco, una vez perdida. Y la Biblia dice: no es así. Más bien, la Biblia dice: más bien ustedes deben exhortarse, sino exhortándonos. Eso significa: usted me exhorta, yo le exhorto. La palabra exhortar aquí significa animar. Tú me animas, yo te animo, y eso es lo que Dios quiere que hagamos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Significa que entre más cerca estamos de la venida de Dios, con mucho más razón tenemos que estar unidos. O sea, más reunidos tenemos que estar, lo que quiere decir el versículo. Y entonces eso es importante. Otra forma en que usted puede entender que la Biblia nos dice que debemos siempre mantener el ministerio, por así decirlo, de la congregación, de congregarnos en una iglesia local, se encuentra en el Nuevo Testamento en muchos pasajes. Cuando llegó el Pentecostés, en la palabra del Señor, en el libro de Hechos, el capítulo 2, la Biblia dice que los que estaban ahí reunidos estaban unánimes juntos, esperando la bendición de Dios. Y llegó el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Pero note que la gente estaba junta y esperando la bendición de Dios, no uno por allá ni otro por acá, sino que juntos. Y eso es importante. Luego de que llega el Espíritu Santo a nosotros, la Biblia nos dice en el mismo libro de Hechos que eso fue la forma de vida de la iglesia primitiva. La Biblia nos dice que después del Pentecostés la iglesia seguía reuniéndose y partían el pan, cumplían la Santa Cena, visitaban las casas y también dice que se reunían en el templo, y eso es importante. Siguieron congregándose para estudiar la palabra de Dios. Eso se lo encuentra en el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 42 y 46. Sería bueno leerlo. También en la Biblia, en el mismo libro de Hechos, el capítulo 3, encontramos a Pedro y a Juan. En capítulo 3, nomás arrancando el capítulo, usted va a encontrar que Pedro y Juan se dirigían al templo a la hora o al tiempo de la oración. Y eso es importante también. O sea, había un tiempo de oración, entonces ellos asistían. Vamos a orar al templo. Hay un horario, hay un programa y ellos lo respetaban.
También en la iglesia hay programas de culto, hay programas de prédicas, hay programas para jóvenes, hay programas para niños, hay programas para varones y para mujeres y otros programas más. Está el culto del miércoles de oración. Y nosotros tenemos que apoyar esos programas, como ellos apoyaban también los programas del templo en su momento. El hecho de que la iglesia local, donde nos congregamos, es importante, también se ve en el hecho de que hay 9 libros del Nuevo Testamento que fueron escritos por Pablo, son cartas que van dirigidas a iglesias locales. 3 de las cartas de Pablo, 1 y 2 Timoteo y Tito, enviadas a pastores, a líderes de iglesias. Ellos eran los líderes de las iglesias y Pablo les escribió para animarles. Importante la iglesia y el liderato que Dios ha puesto sobre la iglesia. Apocalipsis, el último libro de la Biblia escrito por el apóstol Juan, es un libro que, si usted ve del principio, fue escrito a 7 iglesias en Asia Menor. Y la Biblia dice, escribe al ángel de la iglesia este ángel habla del líder de la iglesia, el pastor de la iglesia. Entonces, importante el pastor, importante la iglesia. Y David se está refiriendo a ese tipo de ceremonias, que él decía, cuánto yo añoro. Versículo 4, vea el versículo 4 conmigo, en Salmo 42. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Oiga lo que dice, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Se gozaban en los cultos, se gozaban en las alabanzas. Era un tiempo de alegría y David era el primero que corría hacia estas reuniones de alabanza a Dios en la casa de Dios. Y él se acordaba. Ahora, los sentimientos del rey los vemos en el versículo 6. Recordemos, la situación que él está viviendo no es poca, es una situación difícil. Voy a explicarla poco a poco conforme vamos en el estudio nuevamente. Pero oiga lo que dice el versículo 6, la primera parte del versículo 6. Dice, Dios mío, mi alma está abatida en mí. Oiga lo que está diciendo él. Oiga lo que David está confesando. Dios mío, mi alma está abatida. ¿Qué quiso decir el salmista con esas palabras? ¿Qué significa la palabra abatido o abatimiento? En el diccionario, estar abatido significa que se ha perdido el ánimo y que se han perdido las fuerzas. Y David le dice a Dios, yo no tengo ánimo, Dios. Dios mío, yo no tengo fuerzas. Había quedado abatido, caído. Tenemos algunos sinónimos de la palabra para que podamos entender mejor lo que David trataba de decirle a Dios. Sinónimos de la palabra abatimiento y abatido son las siguientes. Una persona abatida es una persona que ha decaído, dice, que está apesadumbrada, esa persona, que está desalentada, que está desfallecida, agotada, extenuada, fatigada, postrada. Qué terrible situación en la que David se encontraba. Su alma estaba en el suelo, había caído al suelo, estaba por tierra su ánimo, estaba por tierra sus fuerzas. La situación de David era difícil, por eso él se encontraba así. Recordemos que no había mucho tiempo, estamos hablando de por lo menos unos 5 años, su hijo primogénito había sido muerto por mano de su medio hermano Absalón. Y pues a David se le dio mucho. Pasaron 3 años y David lloraba a su hijo, dice la Biblia, todos los días. Todos los días lloraba él a su hijo. Luego se le pasó y se consoló y mandó a traer a Absalón para consolarse con ese otro hijo que él tenía. Era el tercer hijo nacido en su casa, y mandó a llamarle. Y Absalón viene, pero Absalón llega y se convierte en el enemigo de su propio padre. Lo persigue y lo hace salir huyendo del palacio. David sabe que Absalón
le quiere matar. Está dispuesto a todo con tal de quitar el reino de su padre. ¿Cómo puede sentirse un padre? ¿Cómo pudo haberse sentido David cuando experimentó todo eso? Él le había dicho a Joab, su general de ejército: ve y trae a mi hijo Absalón, tráemelo, porque yo quiero verlo. Y David quería verlo, de verdad que sí quería verlo, pero Absalón quería el trono y traicionó a su padre. ¿Cómo podía sentirse David? Abatido, sus fuerzas, su mente, su pensamiento, sus emociones. Aparte de todo esto, la situación estresante de la huida, de caminar por las montañas, de guiar ese grupo de gente sin saber qué es lo que va a pasar. Él se sentía muy desalentado. Más bien, si usted nota el versículo 10, vamos hermanos al versículo 10, dice: como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? La situación se complicó para el rey. Estaba tranquilo en su palacio y luego se ve huyendo por las montañas, cruzando el río y yéndose lejos. Y luego la gente le pregunta, los enemigos que lo vieron huir, y le hablaban palabras, le gritaban palabras, le tiraban piedras al rey, le decían: ¿dónde está el Dios de David? ¿Dónde está el Dios si es que David es un hombre santo? Si Dios lo abandonó, será porque el rey ha hecho maldades, porque el rey es un hombre sanguinario. Así lo trataron algunas personas. Me imagino que algunos de los que estaban con él cerca también se preguntaban: ¿dónde está el Dios de nuestro rey? Si nuestro rey está con Dios, ¿por qué Dios ha hecho esto al rey? ¿Será que el rey de verdad está mal con Dios a tal grado que Dios le ha dejado? ¿Dónde está el Dios? ¿Dónde está el Dios de David? ¿Acaso no se siente usted como se sintió el rey David? ¿No se siente usted así hoy? Se ha venido sintiendo abatido desde ya hace mucho tiempo atrás. Quizá la situación presente le está atacando su fe, atacando sus esperanzas. Usted no ve futuro, usted no ve un futuro concreto, sino que se ve algo incierto mañana. Usted no sabe qué va a pasar mañana. ¿Acaso usted se siente igual que se sentía David en este tiempo? Pregunto, ¿no sientes fuerza para seguir adelante? Usted que me está escuchando, ¿sientes que no tienes fuerza ni ánimo para seguir adelante? ¿En qué áreas de tu vida te sientes como se sintió el rey? Abatido. Me pongo a preguntar si será en alguna situación laboral. ¿Podría ser esto para usted? Una situación laboral en la que usted dice: ya no puedo más. La situación que estoy viviendo, no tengo las fuerzas para seguir adelante. ¿Será situación académica, asuntos de estudio, escuela, colegio? ¿Será usted algo suyo o algo de sus hijos? Y usted dice: ya yo no puedo más. Cualquiera que sea el asunto, usted que le ha llegado a usted, dice: ya yo no puedo, estoy abatido. Me siento desanimado completamente con todo como se han dado las cosas en estos días. Será asuntos de relaciones familiares, asuntos con esposo, con esposa, asuntos de hijos con padres o padres con hijos. Y usted dice: hay una situación y ya estoy tan abatido, ya estoy tan desanimado, ya yo no tengo fuerzas para seguir adelante tratando este asunto. Será asunto del testimonio tuyo como cristiano, que tú dices: yo no sé si puedo seguir manteniendo el testimonio. Estoy siendo muy tentado. Me he apartado de Dios, de su palabra, de la Biblia. Y entonces no sé qué hacer. No sé qué hacer. Me siento desanimado y abatido. He caído en pecado y no he podido levantarme. Me siento abatido. Es asunto de ministerio, quizá. Es que yo no sé si puedo seguir con el ministerio que tengo, porque las cosas se han tornado difíciles y me siento abatido. Yo no sé. Y podríamos agregar muchas cosas más. La situación, como he mencionado ya varias veces en esta predicación, en esta enseñanza, la situación actual suficiente para abatir a muchos. Y creo que muchos se han sentido abatidos
Muchos se han sentido desconcertados. Muchos han tenido que ir a buscar consejería porque sienten que, y hasta medicina, porque sienten que están colapsando emocionalmente. ¿Se siente usted como David se sintió? David se sintió igual que usted se está sintiendo ahora, posiblemente hoy. Y lo que quiero decirle es lo siguiente. ¿Qué consejo podría yo darle a usted? En el mismo versículo 6, vamos al versículo 6, sería mi consejo para usted esta noche. La segunda parte, porque David presenta el problema, pero luego presenta la solución. Él dice así: mi alma está abatida en mí. Y usted quizás dice: igual me siento yo. Pero oiga lo que sigue diciendo: me acordaré por tanto, siendo que la situación está muy grave, siendo que ese asunto no es jugando, como decimos nosotros, este asunto es pesado. Entonces, por tanto, debido a esto, dice: me acordaré de ti. Está hablando de Dios. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán. Solución: voy a acordarme de Dios. Voy a pensar en Dios. Voy a acudir a Dios. Es como cuando usted se acuerda: oh, esto es lo que me puede ayudar. Porque muchas veces en las situaciones complicadas y difíciles buscamos por acá y por allá y nos olvidamos que ahí está Dios. Que hay un Dios soberano que mora en usted y que mora en mí. Que le ama a usted y me ama a mí. Y que está dispuesto a ayudarnos si le buscamos de todo corazón. Pero es lo que Él dice: me acordaré, oh Dios, de ti. Pareciera simple, ¿no? Pero realmente no lo es. No es simple lo que Él está diciendo aquí. Es la solución al abatimiento. Cuando Él dice: me acordaré de ti, me acordaré por tanto de ti, en el versículo 6, la mitad, ¿verdad? A la mitad del versículo: desde la tierra del Jordán. ¿Sabe qué está diciendo? Desde el lugar de mi tribulación. Porque esa tierra del Jordán fue donde Él cruzó el Jordán y se fue al este. Y es ahí donde Él fue exiliado, echado de su lugar, de su trono, de su casa, y tuvo que escapar. Él se sentía como exiliado, fuera de donde él pertenecía. Era el lugar de su prueba. Ahí era donde estaba alejado, donde estaba arrinconado, hasta donde pudo llegar, escondiéndose de la espada. Desde ahí voy a acordarme de Dios. Significa, en otras palabras, que usted tiene que acordarse de Dios desde el lugar donde usted se encuentra hoy. Y puede ser que el lugar en que se encuentra usted es ese valle de muerte, como menciona el Salmo 23. Me siento en el valle del desánimo, en el valle del abatimiento. Ese sería el Jordán para usted, como lo dice David aquí, desde el Jordán. Pero desde ahí usted necesita mirar a Dios, porque es Dios el único que puede sacarle. Y Él puede sacarle, y Él quiere sacarle, pero usted tiene que acordarse de Él. Usted tiene que pensar en Él y tiene que clamar a Él. Yo me pongo a pensar en varios personajes de la Biblia que se acordaron de Dios en el valle de la tribulación. Y déjeme decirle que cuando comencé a meditar en todos los que buscaron a Dios, me doy cuenta que a todos Dios les respondió. A todos Dios le ayudó y a ellos los sacó, porque ellos pensaron y se acordaron de Dios y clamaron al Dios vivo y verdadero, el único y sabio Dios, el Dios de ayer, de hoy y de siempre. Dice así, piense en varios personajes. Por ejemplo, Jonás. ¿Se acuerda usted de Jonás? Dios lo llamó, Jonás quiso escapar para no ir a predicar a los ninivitas y un pez lo tragó en el mar cuando él huía en un barco y lo echaron al agua. Esa es la historia de Jonás. El pez fue al fondo del mar y dice que Jonás se acordó de Jehová desde el vientre del pez donde estaba y clamó a Dios y Dios le escuchó. Jonás clamando a Dios desde el lugar de su tribulación. ¿Se acuerda de los 3 varones amigos de Daniel que fueron echados al horno de fuego por Nabucodonosor? Ellos dijeron:
antes de inclinarse a la estatua, ellos dijeron, no podemos inclinarnos, y se acordaron de Dios. Y cuando iban a ser castigados y se les amenazó con lanzarlos al horno de fuego, ellos dijeron, nuestro Dios puede liberarnos. Ellos se acordaron de Dios. Ellos no quedaron, ¿qué vamos a hacer? No, ellos supieron, Dios va a librarnos, puede librarnos. Y si no nos librara del horno, nos libra de tu mano. En fin, la muerte sería ser libre de toda esa esclavitud. Al final, para ellos, al igual que Pablo, la muerte hubiera sido ganancia. Pero lo que quiero decir es que en el tiempo de la tribulación, Dios estaba en su boca, porque Dios estaba en su mente y en su corazón. El mismo Daniel, en el libro de Daniel, antes de ser echado el foso de los leones, ¿usted se acuerda? Vino la amenaza, vino el edicto, estaban amenazados los siervos de Dios. ¿Y qué hizo Daniel? En medio de la amenaza, no puede orar más a Dios, o si no será castigado. Daniel se fue a buscar a Dios y clamó a Dios, y luego fue echado en foso de leones, pero ya había hablado con Dios, ya había estado con Dios. No se olvidó de Dios, sino que más bien buscó a Dios, y Dios le dio una liberación extraordinaria a Daniel, pues los leones no lo tocaron para nada, y quedó y salvó su vida. Él estuvo vivo y fue sacado del foso de los leones sin ningún rasguño, porque Dios le cuidó. Me pongo a pensar en una mujer que la Biblia nos narra que padecía de un flujo de sangre, y ningún doctor la pudo curar, y en medio de su dolor y su depresión y de su enfermedad y aún de su pobreza, porque había gastado todos los doctores, dice que pensó en Jesucristo. Él me puede ayudar. Pensó en Jesucristo, se acordó de Jesús. Ahí está Jesús, Él es el mismo, y tocó el manto de Jesús y fue sana. Puedo recordar a otra mujer que buscó a Jesús, una mujer sirofenicia, que tenía una hija endemoniada, atormentada por un demonio, y cómo ella recordó a Jesús. Jesús me puede ayudar, y buscó a Jesús y clamó y le rogó a Jesús, y tuvo que rogar, pero encontró la bendición de Cristo, la bendición de la sanidad de su hija. Me puedo acordar también del ciego Bartimeo, que en la oscuridad en la que vivía clamó a Jesús, porque pasó Jesús y pensó, ahí va Jesús, pensó en Jesús y lo clamó, y Jesús le dijo, ¿qué quieres? Déjame recobrar la vista, y se la dio. Y así podemos buscar otro montón de ejemplos en la Biblia, muchos más. Buscar a Jesús, acordarse de Jesús, de quién es y lo que Él puede hacer, nos genera esperanza y nos lleva a Él para encontrar la bendición que tanto necesitamos, para usted, o para sus familiares, o para sus amigos, para nuestro país, para nuestro mundo. En medio de la tribulación y de la tragedia que pudiéramos estar enfrentando usted y yo, no nos olvidemos que hay un Dios soberano que puede socorrernos, que quiere socorrernos. También tenemos en la Biblia el ejemplo de algunos hombres que se olvidaron de Dios también en su tribulación y buscaron otra cosa, otra solución, y no le fue bien. Me puedo pensar, tengo aquí algunos: Abraham descendiendo a Egipto y temiendo por su vida, y poniendo a su esposa y su matrimonio y a su esposa en peligro de ser tomada por otro hombre, por un rey, porque él no confió en Dios y buscó la solución donde no tenía que haberla buscado. Me pongo a pensar también en el ejército de Israel, en aquel tiempo cuando se levantaba el gigante Goliat y retaba a alguien. Ninguno pensaba en Dios. Todos tenían temor, y cuando el gigante salía, todo el mundo salía espavorado. Cuando el gigante retaba, todos corrían. Se olvidaron de Dios. Cuando David llega, y fue David el que lo enfrentó al final al gigante, usted conoce la historia, él dice, ¿pero por qué? ¿Por qué no ha habido nadie a pelear? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? Como dice Pablo en el libro de Romanos, capítulo 8. Pero David sí dice, bueno, Dios me ha librado, y Dios me pensó en Dios y fue, pero el pueblo se había olvidado, el pueblo de Israel. El mismo pueblo israelita, cuando venían en el desierto, tiempo atrás, antes de los reyes, cuando venían por el desierto y llegaron a Cades Barnea para tomar la tierra prometida, ¿usted se acuerda de la historia? Mandaron espías a reconocer la tierra. Y la tierra traía muy buenos frutos, pero habían gigantes, dice. Hay gigantes. Y somos como un bocado de pan a la par de ellos. No podremos contra ellos. Y se afligieron y se desanimaron porque se olvidaron de Dios. Se olvidaron de Dios. Elías
cuando Jezabel lo amenazó, voy a matar a Elías por haber matado a mis profetas, Elías perdió la noción de Dios y salió huyendo. Después de haber hecho el milagro del fuego que quemó el altar, mojado con mucha agua, se olvidó de ese Dios poderoso. Por eso es que Dios le dice después, Elías, ¿qué haces tú aquí? Usted no debería estar aquí. Pero se olvidó de Dios por ese momento, y cuando Dios le apareció y lo animó, él volvió de nuevo. Y así nos pasa muchas veces a nosotros. Interesante. David se acordó de Dios. En un momento seguramente dice, Señor, ¿dónde estás? Pero se acordó y dice, voy a pensar en Dios, voy a acordarme de ti. Y tomó aliento su alma. Acordarse de Dios. Acordarse seguramente de el Dios creador, porque Él habla también de la creación de Dios. Cuando miro los cielos, la luna y las estrellas, cuando miro el firmamento, todo lo que tú has creado, digo que es el hombre. Él mismo había escrito palabras como estas. Seguramente él se acordaría del Dios poderoso, creador del cielo, creador de la tierra. Seguramente recordaría a los patriarcas y todo lo que Dios había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob. Seguramente David se acordaría de la historia de la liberación del pueblo de Israel en Egipto, con las plagas que Dios envió potentes para liberar a su pueblo. Seguramente se acordaría de sus mismas victorias que había tenido anteriormente, de cómo él había vencido al león, cómo había vencido al oso por la mano de Dios, y cómo había vencido a Goliat por la mano de Dios, y cómo había llegado a ser el rey de Israel por la mano de Dios, y cómo había vencido a todos los enemigos en la vida que había tenido por la mano de Dios. Y él se acordó de Dios y se acordó de las promesas preciosas de Dios. Y comenzó a tomar aliento. Entonces toma aliento, y después de pensar y meditar como tiene que meditar un cristiano en el tiempo de angustia, se hace una pregunta. Se hace una pregunta en el versículo 5. Por favor, vamos al versículo 5. Se hace una pregunta y dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Si tengo un Dios tan poderoso, si mi Dios es el Dios de Israel, si mi Dios es el Dios Jehová. Y él se pregunta a sí mismo: alma mía, ¿por qué te abates entonces? ¿Por qué te abates? Pregunta. Una pregunta que quizá nosotros deberíamos hacernos: ¿por qué estamos abatidos? ¿Por qué estamos abatidos? Si tenemos a Dios, ¿por qué estoy abatido? Y si tú no tienes a Dios, tendrás motivo de estar abatido, porque no tienes a Dios, pero puedes tenerle. Si abres tu corazón y dices: Dios, Jesús, entra en mi corazón, sálvame, abro mi corazón y sé el Señor de mi vida y mi Dios. Usted tendrá fortaleza entonces para vencer las penas de esta vida, las tribulaciones de esta vida, y vivir para Dios, y vivir en victoria. Si no tienes a Dios, usted puede abrir su corazón y dejar que Dios sea tu Señor y tu Salvador y tu guía. Arrepiéntese de su pecado y haz de Cristo tu Señor. Y si usted es cristiano, ¿por qué estás abatido? Te han quitado las pruebas, la mirada de tu Dios. Tenemos que volver a poner la mirada en Dios, porque Él es bueno. Oiga lo que dice el versículo 5, después de que Él dice: ¿por qué te abates? Dice: espera en Dios, alma mía, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío, aún he de alabarle. David supo y tuvo certeza de que hay esperanza, hay futuro de esperanza para mí, y yo sé que pronto yo voy a alabar a Dios. Él está hablando de volver a ir allá al tabernáculo y adorar a Dios con sus hermanos, con el pueblo, delante del arca del pacto, sacrificándole a Dios, alabándolo con los instrumentos y todo. Yo creo que esto es lo que le está diciendo. Yo sé, aliéntese, alma, porque yo sé que todavía voy a alabar a Dios. Eso es importante. Ahora ve el versículo 8. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Pero de día,
lo que realmente, como debemos entender este versículo es, pero llegará el día. Es lo que quiere decir él, pero viene el día. Pero habrá día, lo que quiere decir él. Habrá día, versículo 8, en que Dios mandará su misericordia. Significa, el tiempo está difícil, pero Dios va a mandar misericordia mañana. Habrá día en que Dios me dará misericordia. Y vendrá el día, ahora estoy afligido, pero llegará el día en que entonces en la noche habrá un cántico en mi corazón. Y mi oración a Dios, mi adoración a Dios. Entonces David nació esperanza. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ponemos los ojos en Jesús y comienzan a hacer la fe. Ponemos los ojos en Jesús y comienzan a hacer la esperanza. Qué bonito. Qué bonito. Meditar y recordar a Dios genera esperanza. David supo que Dios le iba a dar un mejor estado de las cosas, que las cosas iban a ser mejor y que la situación oscura sería cambiada por un nuevo amanecer. Y sabemos que así fue. Al final, David es restaurado en su trono y sigue gobernando hasta el final de sus días. Y yo quisiera, hermano y amigo, decirle que al fin todo depende de cuánto confiamos en Dios. Todo depende de esto en los tiempos de dificultad, en los tiempos de persecución, en los tiempos de angustia. Todo depende de cuánto confiamos en Dios. Hablar de Dios es fácil. Muchas personas hablan de Dios y de la confianza que hay que tener en Dios. Pero cuando llega el momento de que hay que confiar, es una cosa diferente. Es diferente. Ya no es tan fácil. ¿Verdad? No es tan fácil como haberlo dicho. Y entonces parece que las cosas se escapan de las manos. Y entonces, ¿qué hacemos? Pero recuerde aquel corito que cantábamos desde pequeños. Un corito que está fundamentado en la palabra de Dios. Dice, fe mueve la mano de Dios. La fe mueve la mano de Dios. Y usted ve en la Biblia cómo la fe movió la mano de Dios. La fe movió la mano de Jesús. Si crees, decía, ¿crees que puedo? Sí creo. Y movió la mano de Jesús. Salió poder de Jesús. La mujer que tocó el borde del manto sacó poder de Jesús. Su fe. Porque Jesús dijo, ha salido poder de mí. Interesante lo que Jesús, ha salido poder de mí porque alguien me tocó con fe. Fe, confianza plena en Dios. Y yo no sé qué situación estará pasando usted hoy. No sé cuál es su situación. Pudiera que usted esté pasando una situación extrema, de verdad extrema. Hoy, esta noche, su situación es grave. La mano del hombre débil. Una situación grave y yo soy tan frágil y tan débil. La vida de un pronto a otro se me ha complicado y no sé qué hacer porque somos débiles. Pero la mano de Dios es fuerte, es poderosa. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que acordarnos de ese Dios todopoderoso, del Dios de la Biblia, el mismo Dios de ayer, que es el mismo Dios de hoy, y es el mismo Dios siempre, que hizo grandes obras, que hace grandes obras y que hará grandes obras en el futuro también. Ese es el Dios en el que tienes que pensar, el que tienes que llegar, al que tienes que tomar, el que tienes que recostarte, del que tienes que sujetarte, el Dios verdadero. Dice la Biblia que el brazo de Jehová sigue poderoso para salvar y ayudar a los que le claman. Isaías 59:1. El versículo 5 lo leímos, donde él se preguntaba: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turba dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación es mía y Dios mío. Ese versículo se encuentra casi a la mitad del Salmo. Con esas mismas palabras, David cierra ese Salmo, versículo 11, y dice otra vez: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? ¿Por qué? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Hoy deberíamos cerrar nosotros también este día. Hoy es miércoles, es de noche, y cerremos este día haciéndonos esta pregunta:
¿Por qué tenemos que estar abatidos? Y al mismo tiempo fortaleciendo la esperanza. Espera en Dios. Espera en Dios porque aún he de alabarle. O sea, hay un futuro mejor. Hay un mejor día. Y lo que hoy es noche, mañana será día. Por la gloria y la alabanza de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga.